Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, todos y todes. Este es su programa Una Semana, un libro producido por la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy vengo a presentar con ustedes un libro que se intitula Metáforas matéricas de lo femenino, arte figurativo en la obra escultórica de Felipe Castañeda Jaramillo, del investigador de esta institución, José David Calderón García. Este texto fue escogido por varios motivos. El primero, porque representa un esfuerzo por parte de la UCEMIC y el gobierno del Estado por publicar textos en los que se muestre la riqueza cultural, artística del Estado de Michoacán. Y aquí colaboramos, como ya lo mencioné, la UCEMIC y la editorial Cuarta República, que es una instancia creada por el gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedoya para el objetivo ya mencionado. Entrando en materia, me parece que el texto no solamente es un trabajo biográfico de uno de los escultores más destacados del arte mexicano, el maestro Felipe Castañeda, nacido en La Palma, en el municipio de Venustiano Carranza, sino también representa, digamos, un texto en el que el biógrafo no solamente nos muestra la trayectoria de un personaje destacado, sino también nos permite, por otra parte, conocer de manera directa de quien se está hablando y de quien se está mostrando sus trabajos. En este texto, además de plantearnos desde luego la trayectoria del maestro Castañeda, de cómo sale de la comunidad de La Palma hacia la Ciudad de México, y en donde, trabajando en el departamento del Distrito Federal, tiene la oportunidad de irse a estudiar a la Esmeralda e iniciar una carrera que lo va a llevar a ser uno de los escultores más destacados. Me parece que ahí el autor va pues mostrándonos, insisto, al personaje, a su obra, y también le va dando voz, no solamente en cuanto al texto, porque este trabajo tiene una particularidad que integra un conjunto de QRs en los cuales se pueden descargar videos en el que vemos de manera directa trabajar al maestro Felipe Castañeda en su taller. Y eso me parece que nos brinda una oportunidad no solamente de conocer la obra, conocer al personaje, sino de verlo de manera cercana. Es decir, este es un texto en el que el biografiado interactúa con el lector, con la lectora, con el público. Además, me gustaría destacar que en la obra del maestro Castañeda, sin ser yo un especialista en esta materia ni en escultura, pero me parece que él prácticamente el eje de todos sus trabajos, tiene algunas esculturas masculinas, pero prácticamente todas son mujeres, y eso me ha llamado mucho la atención desde que tuve la oportunidad de conocerlo a él y a su obra en la ciudad de Morelia, en donde se montó una muestra, una exposición en el centro histórico. El otro elemento para destacar del trabajo es que incluyen textos de los críticos de arte que a lo largo de años han analizado la obra del maestro Castañeda, entre los que destacan Berta Taracena, Marvin Rosenbaum, Ali Chumacero y el galerista y promotor de la obra en México y en Estados Unidos, Bernard Lewin. Me parece eso un elemento a destacar, porque generalmente en un trabajo de este tipo
pues se brinda únicamente la visión o del autor, quien puede expresar a partir de los elementos con los que cuenta su opinión o su valoración de el trabajo. Pero aquí le da voz también a quienes han analizado la obra del maestro Castañeda, no de ahorita, sino en más de 50 años en las que tiene, digamos, su trayectoria artística. Escribe, por ejemplo, Alfonso de Nubilat y Ortiz, fumarolas del deseo a partir de mujeres heroicas, sumisas, capturadas de la pareja, capturadoras de la pareja para continuar la especie en el acto de amor. Flechas tensas y batallas confrontadas a los niveles esteticistas de mayor elocuencia. Felipe Castañeda, con su sino y sello de estilo en la estilización de las parejas y los seres solitarios, hincados de hinojos en la espera esperanzada de la fogosidad y de las letras incógnitas de ese alfabeto inicial de la satisfacción, tanto física como fisiológica, hedonista y del amor totalizador. Castañeda sabe bien que el arte debe llenar las necesidades propias y luego mostrarse para que el que va a contemplar con inteligencia cada una de sus piezas participe activa y directamente de las ofrendas amatorias que existen en los alrededores de las sombras místicas, en las sombras crueles, vengativas, rencorosas, ambivalentes, polimorfas, perversas y sin raigambre intelectual alguno, que son las mujeres de muchas latitudes. Lo mismo de Grecia, Italia y las poblaciones desparramadas por la Francia eterna que de México y de su mexicanidad. La mujer simbólica y la mujer pública y la mujer honesta y de hogar, con la que surge la esperanza y la idea del nuevo ser que será hombre honrado y eminente del mañana mexicano y de tantas y tantas latitudes geográficas más. Publicado en 1987. Pero luego tenemos, por ejemplo, esta otra opinión de Berta Taracena intitulada Vanguardia y Tradición. Y dice, dentro de las series más importantes destaca la serie de mujeres sentadas, desnudas o con túnica, frágiles y fecundas como la misma tierra, labradas en materiales preciosos que representan en el espíritu del escultor su sensibilidad para el círculo o para el óvalo y para la sensualidad, en tanto que su gusto por la línea recta se expresa en las figuras de pie, de preferencia con túnica de geométricos pliegues, elementos ordenadores, diversos que aparecen siempre en su obra cargados de significado moral. Esta gran escultura, lo mismo en el dibujo que en la talla o en lo vaciado, desmiente la pretendida inutilidad de la objetivación siempre inspirada en la naturaleza, inspiración que se transforma en mito al moldearse como vida orgánica, simple, gloriosa, evidente y majestuosa. Y para cerrar con las opiniones de los críticos, en este caso, me parece que en su mayoría son críticas, porque la siguiente es Marvin Rosenbaum, dice, el impacto de su estilo y la objetividad de su visión me hicieron todavía más comprensibles cuando, al abandonar su estudio, me dediqué a explorar la Ciudad de México. Allí, en una de las metrópolis más grandes y modernas del mundo, descubrí en los rostros y en los cuerpos de todas las mujeres, lo mismo secretarias que empleadas e indígenas, las que se sientan en la entrada del metro y en las madres que regresan a casa con sus niños, la esencia de la escultura de Castañeda. Se trata de un artista que, mezclando elementos europeos y americanos, ha logrado conseguir una definición universal de la belleza femenina. Y me parece que justo en esa definición universal, el maestro va superándose a sí mismo y a sus maestros. Inicia justo con Francisco Zúñiga, con Oliverio Martínez, y va teniendo contactos con, digamos, otros personajes destacadísimos de la cultura mexicana, como Benito Meseguer, Carlos Mérida, Rufino Tamayo y Pedro Coronel, así como Raúl Anguiano. Digamos, este contacto me parece que va a ser clave, no solamente en cómo va a ir definiendo su obra el maestro Castañeda, sino también cómo va a poder ir, en mi opinión, superando a sus maestros y a él mismo.
Y me parece que también hay otro elemento que me gustó mucho de este texto elaborado por el doctor Calderón García, con el apoyo, hay que decirlo también, de dos personas más, quienes son Clemente Corona Bojorge y María del Carmen Asensio Zárate. Me parece hay dos elementos de los que nos habla el maestro Castañeda. Dice, el plagio y el mercado del arte. Habla el maestro Felipe Castañeda. Yo dejé una escuela de talladores, los enseñé a tallar el mármol y el ónix, pero de ahí se hicieron muchos. Como trabajaban en el taller, algunos se quedaron con un modelo o sacaron un molde cuando yo me iba a Estados Unidos. Y ellos se quedaban trabajando. Y es igual con los fundidores. Los fundidores también de por sí, algunos se quedan con una copia o es más, hasta le pueden sacar molde. Pero hay fundidores honestos que no hacen esto. Y normalmente los que hacen esto son los maletas, los que apenas están empezando, pero también sucede que un artista puede tener un buen oficio, pero no tiene creatividad y entonces dice, es más fácil que yo copie a uno que ya tiene fama y lo vendo mejor. En el mercado, yo creo que los años buenos empezaron en los 50, cuando Diego Rivera y todos ellos estaban en su apogeo, empezaban a tener encargos y auge en las galerías, y el auge de las galerías ya iba creciendo. Y entonces el arte mexicano empezó a subir de precio. El arte se puede decir museográfico para galerías y de ahí para acá. Entonces, cuando yo entro en este oficio de hacer escultura, pues ya empiezo a salir a las galerías, me toca un momento de auge. Y señala aquí, me parece que el maestro Castañeda es lo suficiente, bueno, no suficiente, diría, es bastante generoso con uno de los personajes que lo ayudó a colocar sus obras, llamado Bernard Lewin. Dice, trabajé varios años y este señor Bernard Lewin peleó mucho por el arte mexicano. Ahí estaban pues todos los grandes. Él ya era grande, un señor que vino de Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial y empezó a trabajar en Los Ángeles y luego de Los Ángeles hizo un viaje para acá en México. Él compraba muebles para hacerlos unos arreglos y venderlos y eso se dedicaba como restaurador. Apenas empezaba, eso fue hace muchos años, regresó y se encontró con un amigo que hablaba muy bien inglés y le dice, oye, llévame con los mejores pintores que hay en la Ciudad de México. Fue cuando lo llevaron con Tamayo, cuando lo llevaron allí pues ya empezó bien, luego puso su galería primero en Beverly Hills, pero después él se trasladó a la galería por la edad, porque ya andando por los 90 años, los 90 años, ya estaba grande, se fue a Palm Springs, otros años, y ahí abrió una enorme galería, también le fue muy bien, puro arte mexicano. Iba a los estudios de los artistas, les compraba y se llevaba su cargamento, de esa forma trabajaba él. Compraba todo lo que fuera mexicano, barato pues. En esos tiempos y fue cuando vio mis cosas y le interesó. Cuando fue a mi estudio yo vivía en una de esas casitas de interés social, ya sabrás, hasta daba, bueno, no digo, 70 metros, ya sabrás qué casa, y ahí tenía taller, jardín. Inmediatamente dice, vas a trabajar conmigo, y venía a México 3 veces por año y se llevaba un buen de piezas, barato en aquel tiempo, pero yo iba empezando y eso me iba dando a conocer porque ya estaba presentando en las galerías. Antes, para llegar a esos lugares tenías que tenía que haber una serie de publicidad, galerías importantes, coleccionistas muy importantes, y aparte de la publicidad que pagan en estas galerías, pues por eso, aunque le compren a uno barato, es importante, porque van a dar publicidad a nivel internacional. En revistas como America Art News, entre muchas otras, te conocen de sur a norte y eso es lo más importante. Con eso el público y las galerías y esas casas de subastas empezaron a ver mis piezas y así empezaron a hacer subastas. Salen en las revistas y periódicos más importantes, luego también son publicadas en los medios internacionales como Sotheby's y Christie's a nivel mundial. Es decir, aquí tenemos a un artista que me parece con una sencillez que es admirable, nos va mostrando cómo se va haciendo a sí mismo. Insisto, me parece que aquí el maestro Castañeda primero inicia tomando como referencia al maestro Francisco Zúñiga, después va evolucionando, me parece que hay muchos elementos de Auguste Rodin en su obra y sus trabajos, para finalmente terminar siendo Felipe
Castañeda. Es un hombre, me parece, que se va, insisto, como lo mencioné, superando a sí mismo, superando a los maestros, y no en un asunto de ruptura o una especie de negación de quien lo ayudó a crecer como artista, sino en este proceso creativo de crecimiento. Insisto, veremos a un artista que a través de su obra va tomando su propia dimensión, va creando su propio estilo y que se presenta hoy en plena madurez. Y me parece que esa energía que lo caracteriza, pues nos va mostrando cómo no importa la edad, sino me parece que es la vocación. Y como él lo señalaba, no puede haber personas con talento, pueden existir personas que tengan la técnica, pero la creatividad siempre va a hacer falta. Este texto, como para irnos enfilando en el cierre de nuestro capítulo, me parece que integra una frase que me encantó, escrita por David Castañeda, que dice: el maestro Castañeda es profeta en su tierra. Y sin lugar a dudas, el trabajo del maestro Castañeda es reconocido en Michoacán. Me da gusto que hoy la universidad y el gobierno del estado, a través de Cuarta República, y por medio de este libro, honremos la trayectoria del maestro Castañeda, pero también mostremos lo que se puede hacer desde las instituciones públicas, y los invito al final del podcast, los invito a que vean una parte de los videos que se encuentran en este texto, arte figurativo en la obra escultórica de Felipe Castañeda Jaramillo, metáforas matéricas de lo femenino, de José David Calderón García. Muchas gracias, y como les digo siempre, por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Nos vemos pronto. Pues era cuando yo estaba, ahora sí que en mis comienzos, que empezaba a entrar a las galerías, ya exponiendo, o exponiéndome para las críticas y todo. Y aquí todavía sí se nota la influencia de la escuela mexicana, principalmente de los maestros como Francisco Zúñiga. Pero hay diferencias, porque todos, así como el pintor tiene su manera de dar la pincelada larga o corta, también el escultor conoce cómo trabaja sus piezas y cómo modela, aunque tengas maestros de la escuela. Entonces aquí trabajo esta pieza, este desnudo, que es una bañista, todavía a la manera de los maestros que tuve en mi aprendizaje, o sea, con el que trabajé un buen tiempo. Es un mármol de Carrara, sí. Este desnudo lo hice con una modelo de allá de Huizuco, Guerrero, que posó mucho para el maestro Francisco Zúñiga. Ahora sí que no queriendo decir, bueno, por la influencia, pero si trabajas con la misma modelo, pues lógico que te va a salir, pero porque Francisco Zúñiga se apegaba mucho al modelo. Pues a mí me sale algo parecido así de esa influencia, pero
con mi manera de trabajar las formas, diferente. Pero eso se aprecia solamente conociendo la obra de cada artista.